Hola, hoy estudiaremos el tema de energía. Como hemos estudiado, el tema de la energía en la física toma un papel muy trascendental, no solamente en el desarrollo de los conceptos, sino en la disciplina como tal. Que cuando hablamos de energía en términos cotidianos podemos pensar en el combustible para el transporte, combustible para el calentamiento, electricidad para generar luz para los electrodomésticos y los alimentos también que nosotros consumimos. Realmente estamos dando ejemplos de tipos de energía. Realmente no estamos definiendo el concepto, estamos más bien dando ejemplos cuando hacemos referencia a estos conceptos. Todo proceso físico que ocurre en el universo tiene relación con la energía, con sus transferencias y con sus transformaciones. A pesar de esa particularidad, el concepto de energía no es tan sencillo, no es tan fácil de poder definir. Vamos a definir el concepto de sistema y el concepto de entorno. Cuando nosotros hablamos de un sistema, estamos haciendo referencia a una pequeña porción del universo. Eso es un sistema como tal. Se ignora todo lo que esté fuera de ese sistema, todo lo demás que existe en el universo se ignora. Hacemos referencia a una pequeña parte nada más de ese gran universo. ¿Qué puede ser un sistema físico? En este caso energético. Puede ser un objeto simple, una partícula, puede ser un conjunto de objetos o de partículas, puede ser una región del espacio, como por ejemplo el interior del cilindro de combustión de un motor de automóvil, puede variar en tamaño y forma, puede ser una bolita de estas de goma que se utilizan para jugar jackses, que se deforma al golpear el piso o al golpear una pared, puede tener esas particularidades. Este concepto de sistema lo vamos a comenzar a utilizar con mayor recurrencia a lo largo de lo que nos queda en el curso. Recordar un poquito lo que tenía relación con el teorema trabajo-energía. Recuerden, el trabajo es la capacidad que tiene una energía por medio de una fuerza para mover un objeto. Hay tres tipos de energía. El primero de ellos es la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento. Recordamos que el trabajo total efectuado por una fuerza es la integral definida de x final, de x inicial a x final, de la sumatoria de fuerzas por el diferencial de posición. Si nosotros comenzamos a desarrollar a partir de la segunda ley, fuerza es masa por aceleración, lo tenemos en la primera ecuación a mano izquierda. Si nosotros recordamos, aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vean que tengo un dx, pero también esa derivada de la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, haciendo ahí las sustituciones pertinentes y los cambios en las variables correspondientes en la ecuación. Cambiamos los límites de integración y por lo tanto también nos cambia por ahí el diferencial de integración como tal, ahora es de dv, haciendo ahí la sustitución que nos muestra o que mostramos. Cuando resolvemos esa expresión nos queda que el trabajo total es igual a 1/2 por la masa y la definición en los límites, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Donde vamos a tener aquí una relación de que la definición 1/2 masa por velocidad al cuadrado es la definición de la energía cinética del objeto. O sea que si yo multiplico las dos velocidades por lo que está afuera, me queda 1/2 masa velocidad final a la 2 menos 1/2 masa velocidad inicial a la 2. O sea, me queda energía cinética final menos energía cinética inicial. O sea, en otras palabras, que el trabajo total es el cambio en la energía cinética. O sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Es importante tener claro que esa energía cinética es la energía asociada al movimiento del cuerpo. Es decir,
cualquier objeto que tenga una velocidad va a tener asociado esa propiedad denominada energía cinética. Este teorema es muy utilizado realmente porque vean que relaciona el trabajo neto con respecto a la energía, ya una variable física como tal que hemos venido trabajando, concreta, que es la energía cinética en este caso. Si el trabajo neto es positivo, entonces la energía cinética aumenta, o sea, va a aumentar la velocidad. Si el trabajo neto es negativo, quiere decir que la energía cinética va a ser la final menor que la inicial, o sea, la velocidad final es menor que la inicial, o sea, la velocidad disminuye. Y si el cambio de energía cinética es cero, o sea, la velocidad final inicial son iguales y por lo tanto la energía cinética final e inicial son iguales, entonces es un movimiento con rapidez constante. Muy bien, el otro tipo de energía que también vamos a estudiar es la energía potencial. Potencial es que puede realizar algo. En este caso, un trabajo. Vean ustedes que vamos a tener dos casos. El primero de ellos, la energía potencial gravitacional. Esta depende de la posición con respecto a un nivel de referencia, la posición vertical con respecto a un nivel de referencia en una determinada condición. Por ejemplo, observemos el dibujo, el diagrama que está a la izquierda y nos podemos dar cuenta que en este particular el objeto, el libro de física que está ahí colocado, en un primer instante tiene una posición y sub i. Después de un instante va a llegar hasta una posición y final. ¿Por qué? Porque se le aplica una fuerza, en este caso esa fuerza aplicada que tenemos en el diagrama es igual al peso. Si observamos, esa es la fuerza mínima para que el objeto suba con velocidad constante. Si hacemos el análisis a la derecha por las leyes de Newton, nos vamos a dar cuenta que, bueno, como la rapidez es constante porque es la fuerza mínima, el sistema va a tener una velocidad igual a cero, una aceleración igual a cero, un cambio de velocidad igual a cero, y entonces vamos a tener que el objeto va a comenzar a subir va a comenzar a subir a través ahí está, disculpen que es que tenemos un problema ahí con el audio, ahora sí, va a comenzar a subir a lo largo de la distancia vertical. Y entonces, como la velocidad es constante, entonces la aceleración es cero, quiere decir que la fuerza aplicada es igual al peso como tal. Muy bien. Ahora bien, vean que si nosotros analizamos la definición de trabajo, es trabajo total es igual a la fuerza aplicada por el delta R, y como la fuerza va en la misma dirección, el coseno del ángulo es cero. El delta R, observen ustedes acá, que el delta R es la diferencia entre Y final menos Y inicial. Está marcado acá, vamos a marcarlo aquí en el diagrama para que ustedes lo puedan observar. Ese delta R es Y final menos Y inicial. Muy bien. Si analizamos entonces eso, vean que la fuerza aplicada es igual al peso y el delta R, ya lo dijimos, Y final menos Y inicial, como el coseno es de 0 grados porque va en la misma dirección, entonces vamos a tener que el objeto sería delta R, coseno de 0 es 1, y entonces vamos a observar que en este caso, cuando aplicamos esto, va a aparecer una variable nueva que es la energía potencial gravitacional. Esa energía potencial gravitacional va a ser M por G por Y. Si definimos entonces arriba, vamos a tener que sería el cambio de energía potencial sería el caso gravitacional, sería el caso a el trabajo total que tenemos. Muy bien. Vamos a hablar del otro tipo de energía que tenemos, que es la energía potencial elástica. Esta es la energía que se asocia a un sistema masa-resorte, ya sea que el resorte se encuentre comprimido o bien
que el resorte se encuentre en su posición de equilibrio. Muy bien. Vamos a tener en este caso que, bueno, si hacemos referencia a la ley de Hooke, vamos a buscarla, vamos a hacer por acá, un diagrama, si hacemos referencia a la ley de Hooke, entonces vamos a tener un sistema donde el resorte tiene una condición denominada condición de equilibrio o una condición de reposo supongamos de que tenemos asociado a ese resorte, ahí, pegado a ese resorte, una caja, una masa. Si nosotros aplicamos una fuerza ya sea de compresión o de elongación a ese resorte, vamos a tener que el resorte va a sufrir, en este caso, vean que la fuerza la estoy aplicando para comprimir el resorte, vamos a tener que ese resorte va a comprimirse y vamos a tener que la masa se va a desplazar una distancia delta X o X con respecto a la posición de equilibrio como tal. Según lo que nos indica la ley de Hooke, lo que me dice a mí es que esta fuerza es dependiente de la posición, porque claro, si nosotros analizamos aquí, en este punto, vamos a tener la fuerza que es constante, la vamos a mantener ahí, ya el resorte llegó a su posición de equilibrio y sobre el resorte va a aparecer una fuerza restauradora, F sub S. Vamos a tener que, como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, vamos a tener que entonces la fuerza, vamos a tener que la fuerza que estamos aplicando, que va a ir hacia la izquierda, y la fuerza restauradora del resorte van a sumar 0. Y entonces quiere decir que la fuerza es igual a la fuerza restauradora. Y resulta ser que esa fuerza restauradora no es otra cosa sino, esta fuerza restauradora es menos la constante del resorte por X. Esta constante X es lo que se estira o se comprime, en este caso es una compresión. Y la K es la constante elástica del resorte, constante elástica. Es una propiedad exclusiva de cada uno de los materiales elásticos, en este caso un resorte va a depender de la unidad son newton-metros y lo que me indica esa constante es que entre más grande sea el valor de la constante, mayor va a ser la cantidad de fuerza que tengo que aplicar para que un objeto se desplace. Básicamente, eso sería el significado físico. Si nos devolvemos entonces a la energía potencial elástica, bueno, esa energía potencial elástica tiene que ver, vamos a teorizar un poquito más, esa energía potencial elástica, un momento nada más, esa energía potencial elástica tiene que ver con el trabajo para mover ese resorte, sería la integral de la fuerza por el diferencial de la posición, como ya vimos que esa fuerza aplicada es, bueno, de X inicial a X final, como ya vimos que esa fuerza aplicada es un medio por K por X cuadrado, entonces podemos sustituirlo de X inicial a X final, un medio K por X a la 2, perdón, por X, nada, no, estoy con la otra definición. Es K por X, nada más, es decir, la que habíamos sustituido antes, no un medio K. Ese es el resultado que nos va a dar. K por X por D de X. Entonces, la constante del resorte, bueno, es un número, entonces lo podemos sacar de la integral. X inicial, X final. Y entonces me quedaría la integral de X por D de X.
Cuando resuelvo esa integral, tendríamos que el trabajo es igual a K por X a la 2 entre 2 desde X inicial hasta X final. Cuando agarro y evalúo eso, evalúo los límites de integración, entonces me quedaría que ese trabajo es 1/2 por K, X final a la 2 menos X inicial a la 2. Y aquí es donde viene la definición. Entonces, esa energía potencial elástica no es otra cosa sino que 1/2 K por X a la 2. Y entonces observen que ahí me quedaría que el trabajo sería la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. Para un proceso de compresión o de elongación. ¿Qué sería lo que tenemos por ahí? ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar entonces ahora de lo que todavía tenemos los 3 tipos de energía. Lo podemos hacer una diapositiva como de resumen. Entonces, para tenerlo muy claro, vamos a tener 3 tipos de energía. Vamos a tener, bueno, 2 tipos originalmente, que sería energía cinética asociada al movimiento, K igual, K mayúscula, 1/2 M por V cuadrado, sería la expresión. Y luego tendríamos energía potencial, que esta energía potencial tendría 2 subtipos, energía potencial gravitacional asociada a la posición vertical, energía potencial gravitacional M por G por la altura, y la otra asociada a un resorte, energía potencial elástica 1/2 por K por X a la 2. Muy bien. Eso sería como para tenerlo claro. Ahora, vamos a tener 2 tipos de fuerza asociadas a la energía también y asociadas al trabajo. Una de ellas es la fuerza de tipo la fuerza de tipo conservativa. ¿Qué propiedades tienen estas fuerzas conservativas? Bueno, que básicamente que el trabajo neto efectuado, independientemente de la trayectoria que tomemos, es igual a 0. Por ejemplo, piensen ustedes con la fuerza gravitacional. Ustedes tienen una pelota acá, la lanzan con cierta velocidad, la pelota sube, llega al punto de mayor altura y comienza a descender. Claro, suponemos las condiciones idóneas. Se desprecia la fricción con el aire. Esta velocidad al mismo nivel de referencia, la velocidad inicial y la velocidad final son iguales. Entonces quiere decir que si aplicamos el teorema trabajo-energía, el trabajo era 1/2, el teorema trabajo-energía cinética, 1/2 masa, velocidad final a la 2, menos velocidad inicial a la 2. Si las dos son iguales, ese trabajo va a ser 0. Independientemente de la trayectoria, si la lanzo de esa forma, o por ejemplo si lo hago de manera parabólica a la misma altura, cuando la pelota llega y pasa por la misma altura, por el mismo nivel de referencia, las dos velocidades van a ser exactamente iguales y por lo tanto el trabajo va a ser igual a 0. Observen que el trabajo es independiente de la trayectoria, no importa cómo lo lancemos, siempre ese trabajo va a ser 0. Cuando esto sucede es una fuerza conservativa. Por ejemplo, los campos eléctricos y los campos magnéticos también tienen fuerzas conservativas. ¿Cuándo es una fuerza no conservativa? Bueno, cuando el trabajo en una trayectoria cerrada, o sea, salir y llegar al mismo punto, es diferente de 0. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que tenemos una caja sobre una superficie con fricción
le aplicamos una fuerza para que se mueva y claro, va a aparecer una fuerza de fricción acá. Bueno, fricción cinética porque se va a mover. La caja se va a ver desplazado potencialmente, ¿verdad? Imaginariamente hasta ahí va a haber recorrido una distancia, bueno, delta R, como lo indicábamos antes. Se va a ver desplazado. Si nosotros realizamos el trabajo de la fuerza no conservativa, que sería el trabajo de la fuerza de fricción cinética, bueno, sería el valor de la fuerza de fricción cinética por lo que se desplaza y como van en dirección contraria, coseno de 180 y coseno de 180 menos 1. Imagínense que yo quiera cerrar la trayectoria, que quiera tener la caja de acá, aplicarle la misma fuerza que le aplicamos originalmente y moverla hasta acá. Desplazarla igual una distancia delta R como tal. Cuando yo vuelvo a aplicar eso, claro, por supuesto, bajo la misma condición de fricción, vean que estoy llegando al mismo punto de salida, estoy cerrando la trayectoria. Aquí va a aparecer la fuerza de fricción. Cuando vuelvo a analizar el trabajo de la fricción va a ser menos FK por delta R. Claro, porque la fricción se opone al desplazamiento, vean que ahora se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, y la fricción va a ir hacia la derecha. Entonces, cuando yo sumo estos dos trabajos, no me da cero. Es diferente de cero. De hecho, es menor que cero. Se va a perder trabajo. Trabajo en una trayectoria cerrada diferente de cero, en este caso es negativo, por supuesto, es una fuerza no conservativa. Para tener muy claro ahí los dos conceptos. Y esto nos lleva al concepto de energía mecánica. Cuando nosotros hacemos referencia a la energía mecánica, estamos haciendo referencia a la energía total de un sistema compuesto por la suma de la energía cinética más la energía potencial que tenga ese sistema. Esta es la energía mecánica. Puede tener energía potencial gravitacional o potencial elástica, o las dos o las tres como tal. Si lo que tenemos es un sistema donde solamente actúan fuerzas conservativas, quiere decir que el cambio de la energía va a ser igual a cero. O sea, que la energía final y la energía inicial es cero. Eso son iguales. La diferencia entre ellas es cero. Esto se conoce como el principio de conservación de la energía. Y vean que matemáticamente esta es la ecuación que lo describe. El cambio de energía entre dos puntos donde tengamos fuerzas conservativas es igual a cero. Muy bien. Tenemos el otro caso también. Bueno, el caso es decir, de que trabajamos en un sistema no aislado, hacemos referencia a que el sistema no interactúa con su ambiente, es un sistema aislado, entonces sucede esto que hablábamos de la conservación. Bueno, podemos tener diferentes tipos de objetos que generan energía, por ejemplo, el reloj que genera la bocina con ondas mecánicas, el café caliente al final, el hidrocarburo, el combustible, la secadora o el bombillo. Es decir, al final, el principio de conservación de la energía lo que me dice es que, ya hablándolo en un término más amplio, es que, bueno, la energía no se pierde, lo que hace es transformarse entre los diferentes mecanismos. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muy bien. Vamos entonces, cuando tenemos este sistema aislado, del que hablábamos, el anterior era el no aislado, o sea, que contabilizamos todo lo que sucede en el universo, pero cuando hablamos de un sistema aislado, o sea, nada más ese pedacito del universo que nos interesa, hablamos del principio de conservación de la energía como tal. Muy bien. Vamos a hacer referencia a algunos ejercicios de este tema. Por ejemplo, tenemos el 7.40 del Sears. Ahí está la página. Vean lo que dice. Dice, un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza K igual 400 newton por metro.
comprimiéndolo 0.220 metros. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie sin fricción. O sea, solamente vamos a actuar con fuerzas conservativas. La fricción es fuerza no conservativa. Como no hay, solo fuerzas conservativas. Dice, sin fricción, que primero es horizontal y luego sube a 37 grados, tal y como se muestra en la figura. Vean la primera pregunta. Dice, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Vamos a iniciar con eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener la superficie horizontal. Entonces, bueno, nada más me interesa eso de momento. Tenemos la masa. Esta es la posición de equilibrio. Y luego vamos a tener el mismo sistema. Aquí vamos a tener el resorte. Pero ya cuando la masa pasa por el punto de equilibrio del resorte, comienza a desacelerar, pero la masa continúa moviéndose con velocidad constante. Y entonces, en este punto es cuando se despega la masa del resorte. Recuerden, esta es la posición de equilibrio. Ok, bien. La posición de equilibrio. Muy bien. Entonces, vamos a devolvernos para tomar los datos como tal. La masa son 2 kilogramos, la constante 400 newton metros. La constante 400 newton metro y la masa 2 kilogramos. Y lo que se comprime el resorte es 0.220 metros. O sea, X en ese punto 0.220 metros. Muy bien. Vean que aquí, en este punto, cuando a este le podemos llamar el punto 1. Entonces, la compresión 1 es esa. Cuando pasa por el punto de equilibrio, la compresión en ese punto es 0. Porque pasa por la posición de equilibrio. Recuerden que el X lo medimos a partir de ese punto. Y claro, observen otro detalle. La velocidad aquí, en este primer punto, es 0, porque está comprimido. Lo que queremos averiguar es cuánto es la velocidad de la masa en ese segundo. Entonces, vean que tenemos un problema de conservación de la energía, donde tenemos dos tipos de energía. Vamos a tener que el cambio en la energía mecánica del punto 1 al punto 2 es igual a 0. Es decir, la energía, el cambio es final menos inicial. Energía en el punto 2 menos la energía mecánica en el punto 1 es igual a 0. O sea, la energía en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1. Y observemos, en el punto 1 la velocidad es 0. Vean ustedes que si la velocidad es 0, vean acá, si la velocidad es 0, entonces yo puedo partir del hecho, vean que la velocidad es 0, yo puedo partir del hecho de que no hay energía cinética. ¿Qué es lo único que sucede? Bueno, lo único que sucede en ese punto 1 es que el resorte está comprimido. Y si el resorte está comprimido, tenemos energía potencial elástica. O sea, la energía en el punto 2 es energía potencial elástica. En ese punto 2. En el punto 1. Estamos analizando. ¿Qué pasa en el punto 1? En el punto 2, perdón. Aquí, energía potencial elástica en el punto 1. ¿Qué pasa en el punto 2? Bueno, vean ustedes que en el punto 2, X vale 0, entonces no tenemos energía potencial elástica. Lo que tenemos es que la masa ya se va moviendo, su velocidad va a llegar a ese punto de valor máximo y entonces sí vamos a tener velocidad. Quiere decir que en el punto 2 no hay energía potencial elástica, sino que lo que hay es energía
cinética. Y ahora sustituimos por las ecuaciones. La ecuación de la energía cinética, 1/2 por la masa, por la velocidad en ese punto, al cuadrado, y la energía potencial elástica, 1/2 por la constante, por el X en ese punto, al cuadrado. Observen que 1/2 en ambos lados de la ecuación se nos cancela y nos quedaría una expresión masa por velocidad en el punto 2 a la 2 es igual a la constante por el X en el punto 1 a la 2. Vean que lo que quiero despejar es la velocidad en el punto 2. Quiere decir que la masa que está multiplicando pasa a dividir. Y para despejarlo le sacamos raíz, pero vamos a evaluar de una vez. Entonces dijimos que la constante era 40 newton por metro. Vamos a ponerlo acá, 400 newton por metro. Ajá. Dijimos que X valía 0.220 metros y que la masa eran 2 kilogramos. Muy bien. Cuando sustituimos eso en la calculadora, nos dice que la velocidad es igual a 3.11 metros entre segundo. Esa sería la velocidad en el punto donde se suelta la masa con el resorte. O sea, en el punto de equilibrio. O sea que cuando se suelta, ella, cuando, por ejemplo, suponiendo ya que ya se vino, comprimió el resorte y ahora va para allá, todo este trayecto, que es a partir de ahí este trayecto pintado en amarillo, todo este trayecto se mueve con velocidad constante. Claro, porque si no hay fricción y no hay nada que lo empuje, entonces la velocidad se va a mantener. Eso es lo que nos funciona para la parte B. ¿Qué nos dice la parte B? Dice qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y regresar. Claro, ojo que me pide la altura sobre el plano, no la altura vertical. Eso es un dato bastante importante. O sea, me pide cuánto recorre la masa en el plano. Yo puedo hacer conservación en cualquier punto, porque ya sea con lo que está estirado, perdón, con lo que está comprimido el resorte, o simplemente cuando ya lleva cierta velocidad. Por ejemplo, yo podría hacer el análisis, y lo voy a hacer de esta forma. ¿Ah? Lo voy a hacer de esta forma. Imagínense ustedes que tenemos un primer momento donde el resorte está comprimido 0.220 metros, dijimos, con respecto a su posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Aquí estaba la posición de equilibrio. Y el otro análisis, que ese sería mi instante 1. Sí. Ah. Aquí. Ese sería el instante 1. Y yo el instante 3 no lo quiero analizar. Vean que aquí la velocidad es 0 y la constante era 400 newton por metro. Vean que el segundo instante yo lo puedo valorar cuando ya la masa subió. Cuando llegó aquí, dice cuando se detiene, o sea, cuando la velocidad en este instante 3 es 0, aquí hay un ángulo de 37 grados y subió una altura Y. Una altura Y3, podemos suponer. Este sería el instante 2. Vean ustedes que yo podría hacer este análisis. Profe, ¿se puede analizar el instante 2 y el instante 3? Podríamos analizar el instante 2 y el instante 3 también. Perfectamente. Lo hago de esta manera para usar los datos que me dio el problema. Pero ya teniendo la velocidad, podría usar el punto donde ya el resorte no está ni comprimido ni estirado, o sea, la velocidad que sacamos antes, que va a ser constante en todo ese trayecto, y analizarlo con respecto al instante 3. Perfectamente podríamos hacerlo de esa manera. Bueno, lo voy a ejecutar de esta forma. Antes, eso sí, hay que hacer el análisis de lo que me piden, porque lo que me están pidiendo no es Y3, sino que lo que me están pidiendo
vamos a llamarlo, es esta longitud que sube a lo largo de la rampa. Entonces, si nosotros analizamos eso, nada más para hacer el análisis por acá de una vez y después sustituir Y3, yo digo seno de 37 grados es igual a Y entre L, cateto opuesto, entre hipotenusa. O sea que L por seno de 37 es igual a Y. Básicamente, cuando use esa Y, bueno, sería Y3, ¿verdad? Cuando use esa Y en el problema, pues después la sustituyo nada más. Es así de sencillo y así de simple. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a ejecutar esto que acabamos de decir. Entonces decimos, bueno, que el cambio de energía mecánica del punto 1 al punto 3 es igual a 0. O sea que la energía en el punto 3 menos la energía en el punto 1 es igual a 0. O sea que la energía en el punto 3 es igual a la energía en el punto 1. Vean ustedes que en el punto 3 ya el resorte no está comprimido ni está estirado, entonces no hay energía potencial gravitacional. En el punto 3 la velocidad es 0, entonces no hay energía cinética. Lo único que tenemos es altura sobre el nivel de referencia. Entonces, quiere decir que en el punto 3 tendríamos energía potencial gravitacional. Y en el punto 1 solamente tendríamos el resorte comprimido, no hay velocidad y no hay altura. Entonces, en el punto 1 tenemos energía potencial elástica. O sea que el punto 3 sería la masa por la gravedad por la altura 3 y en el punto 1 un medio la constante por el X en ese punto al cuadrado. Y noten que este valor de Y3 ya lo habíamos sustituido en términos de L, era L seno de 37. O sea que cuando yo hago la sustitución, me va a quedar que M por G por L seno de 37 es igual, en lugar de Y3, pongo eso porque lo que me piden es la altura sobre el plano, no la altura sobre la superficie, es igual a un medio K por X a la 2. Y ya que yo puedo sustituir L, porque todo eso está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Me quedaría 2mg seno de 37. Y aquí podemos evaluar. Vamos a tener que K eran 400 newton por metro por X a la 2, que eran 0.220 metros al cuadrado, entre 2 por la masa, que eran 2 kilogramos por 9.8, seno de 37. Seno de 37. Muy bien. Y cuando sustituimos eso en la calculadora me da que L es 0,821 metros. Muy bien. Vamos con otro problema de estos de conservación. Este es de un carrito de montaña rusa. Ahí está la página en la que está, en el Sears. Dice, el carrito de 350 kilogramos de una montaña rusa inicia su recorrido partiendo del reposo. O sea, el punto A, la velocidad inicial es 0. Y se desliza hacia un rizo vertical que tiene una superficie sin fricción. ¿Ok? Fuerzas conservativas nada más. ¿Con qué rapidez se mueve el carrito en el punto B? La primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿con qué fuerza se presiona contra las vías en el punto B? Ok. Vean ustedes que entre el punto A y el punto B solamente tenemos velocidades y tenemos alturas. O sea, solo hay energía cinética y energía potencial gravitacional. Pues vamos a ejecutar.
hacemos la conservación de energías entre el punto A y el punto B. Entonces decimos que el cambio de energía de A a B es igual a 0. O sea que la energía en B menos la energía en A es igual a 0. O sea que la energía en B es igual a la energía en A. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué hay en el punto B? En el punto B tiene altura y tiene velocidad porque se va a ir moviendo. Entonces tiene energía cinética y energía potencial gravitacional. En el punto A dice que parte del reposo, o sea, la velocidad en A es 0, por lo tanto la energía cinética en A es 0. Pero si tiene altura, entonces va a tener energía potencial gravitacional en A. Entonces, evaluando esto que acabamos de decir, tendríamos que, en el punto B tendríamos la energía cinética más la potencial gravitacional en ese punto es igual a la energía cinética. Perdón, a la energía potencial gravitacional era en el punto A, no cinética. Ok, la cinética era 0 porque no se movía. O sea, 1/2 por la masa del carrito por la velocidad en B a la 2 más la masa por la gravedad por la altura en B es igual a la masa por la gravedad por la altura en A. Recuerden que lo que me pedían era la velocidad. Y vean que ahí hay algo en todos los términos que es la masa, entonces la puedo cancelar. Quiere decir que me va a quedar una expresión 1/2 por la velocidad en B a la 2 más la gravedad por la altura en B es igual a la gravedad por la altura en A. O sea que 1/2 por la velocidad en B a la 2 es igual a la gravedad por la altura en A menos la gravedad por la altura en B. O sea que la velocidad en B a la 2, vean ustedes que hay factor común. Bueno, el 2 pasa a multiplicar, G es factor común y me queda Y menos Y. O sea que la velocidad en ese punto B sería 2 por 9.8 y de la figura habíamos observado que la altura en el punto A, vamos a buscarla, la altura en el punto A es 25 y la altura en el punto B es 2. Entonces, le ponemos eso, 25 menos 12 y cuando evaluamos eso en la calculadora, me dice que la velocidad en ese punto B es de 16, bueno, me faltó la raíz, ¿verdad? Aquí, esta raíz de este cuadrado es 16 metros entre segundo. Muy bien. La pregunta B me decía con qué fuerza presiona el carrito los rieles. Y observen que eso es un problema de movimiento circular. Es un problema que trae consigo las leyes de Newton, porque claro, estamos hablando del rizo y estamos analizando cuando el carrito va acá. Cuando hacemos el diagrama de fuerzas, vamos a tener dos fuerzas que experimentan ahí. El peso es una de ellas y la otra es esa fuerza normal que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago sumatoria de fuerzas, como estoy moviéndome en una trayectoria circular, tendríamos sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración radial. Vean que este es el punto B. Y entonces, cuando analizamos eso, vamos a tener las dos fuerzas van hacia el centro de la trayectoria, entonces las dos son positivas. Y aquí la aceleración radial la sustituimos por la velocidad al cuadrado, en B, ¿verdad? Entre el radio que tenga el rizo en ese punto. Vean que es un problema de leyes de Newton. O sea, quiere decir que la normal es igual a la masa por la velocidad en B al cuadrado entre el radio menos, lo que pasa a restar, m por v.
O sea que la normal es, vamos a sacar el factor común si quisiéramos m v al cuadrado entre el radio menos la gravedad. Y ahí podemos evaluar, vean que es un problema que hace referencia a las aplicaciones del movimiento circular y tendríamos que el carrito tenía una masa de 350, la velocidad en v eran 16 a la 2, el radio, si nos fijamos en el diagrama, es 6.0 metros y el valor de la aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo. Cuando metemos eso en la calculadora me queda 1.15 por 10 a la 4 newton. Esa sería la fuerza normal que se ejecuta o que experimenta el carrito cuando se mueve por el punto B con esa velocidad. Muy bien. Vean que hace relación a los temas anteriores también. Ahí tenemos otro problema también del Szyr-Szymanski. Un problema donde solo actúan fuerzas conservativas, porque lo que está es la fuerza gravitacional nada más actuando sobre la pelota. Se suponen despreciables todas las demás fuerzas. Dice, se arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo a un ángulo de 60 grados sobre o arriba de la horizontal. Muy bien. Use la conservación de la energía para determinar la altura máxima de la pelota. Vean que es un problema que tiene que ver con un movimiento parabólico, movimiento de proyectiles. Vamos a diagramarlo para ubicarlo un poquito. Vean ustedes que esto es lo que va a suceder. Aquí se va a lanzar, este va a ser el punto 1, se va a lanzar, dice que la velocidad de lanzamiento en ese punto es de 15 metros por segundo. Muy bien. Y lo que me dicen, vean que este sería el nivel de referencia a partir del cual voy a medir las alturas. Me dice cuando está en la altura máxima, cuando Y es máximo, ¿cuánto vale ese valor de Y máximo? Es lo que me piden, de hecho. Y vean que dice que el ángulo de lanzamiento son 60 grados. Muy bien. Conservación de la energía. Solamente tenemos energía cinética y energía potencial gravitacional. El cambio de energía del punto 1 al punto 2 es 0. O sea, la energía del punto 2 menos la energía del punto 1 es 0. O sea, la energía del punto 2 es igual a la energía del punto 1. Ahora bien, analicemos qué energías actúan en cada punto. Si bien es cierto, nosotros analizamos en el punto 2 la altura máxima, ya por tener altura vamos a tener energía potencial gravitacional. Pero observen algo con la velocidad. Con la velocidad, recuerden que aquí arriba, en el punto de altura máxima, la velocidad en Y es 0. Pero el objeto no solamente tiene velocidad en Y, también tiene velocidad en X, que sería V sub 0 coseno del ángulo. Entonces quiere decir que en ese punto de altura máxima, vean que la energía, recuerden que la energía, como lo mencionamos en el trabajo, es una cantidad escalar, o sea, no tiene dirección, simplemente es una magnitud. O sea, que no importa si la velocidad es en X o es en Y, al final es velocidad. O sea, que en el punto de arriba, en el punto 2, vamos a tener energía cinética y vamos a tener energía potencial gravitacional. Y en el punto 1, como está en el nivel de referencia, la altura es 0, no hay energía potencial gravitacional. Eso es muy importante. Yo siempre les sugiero que el nivel de referencia esté en el punto más bajo para simplificar un poco ese análisis de las energías. Pero sí tiene velocidad. Vean que la velocidad en el punto 1 es 15 metros por segundo. Entonces, pues en el punto 1 va a tener energía cinética. Si desarrollamos las ecuaciones, un medio masa por velocidad en el punto 2 a la 2, más masa por gravedad por la altura máxima, es igual a un medio masa por velocidad en el punto 1 al cuadrado.
Observen que todos tenemos masa, la podemos quitar, y entonces me queda que 1/2 por velocidad 2 a la 2 más gravedad por y máximo es igual a 1/2 por V1 a la 2. Muy bien, despejamos y máxima, que es lo que me están pidiendo, y entonces nos queda que por y máxima es igual a 1/2 V2 a la 2, perdón, V1 a la 2, menos 1/2 V2 a la 2. O sea que y máxima es igual, y vean que aquí 1/2 es factor. Bueno, 1/2 lo puedo escribir como un 2 abajo. 2 por G, y arriba podríamos escribir V1 a la 2 menos V2 a la 2. Muy bien. Hacemos el análisis correspondiente, las sustituciones del caso, y me quedaría entonces que esta altura máxima es igual a V1 a la 2, que eran 15, menos V2 a la 2. Ah, bueno, que esto, ese V2 a la 2 tiene un valor. Podemos ponerlo como esta expresión, o esto es 15 coseno de 60, y 15 coseno de 60 en la calculadora es 7.5. Entonces, tal vez para simplificarlo, podemos poner menos 7.5 a la 2 entre 2 por 9.8. Muy bien. Vean que cuando metemos eso en la calculadora, me da que esta altura máxima son 8.6 metros. Observen, un problema de proyectiles que podríamos haber resuelto por cinemática, como se aprendió durante el curso, pues también lo podemos resolver haciendo uso de conservación de la energía. Todos los problemas que hemos resuelto hasta ahora en el curso podrían ser resueltos por mecanismos energéticos, y perfectamente tendríamos resultados también válidos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Porque hasta el momento estamos en la condición ideal. ¿Qué sucede cuando actúa una fuerza no conservativa? O sea, cuando actúa una fuerza que me genera pérdida de energía. Cuando me actúa una fuerza que genera pérdida de energía, ese cambio de energía del sistema va a ser igual al trabajo que ejecuta esa fuerza no conservativa. Ese trabajo de esa fuerza no conservativa siempre va a ser negativo, es importante tenerlo claro, porque si esa fuerza disipa energía, se va a perder energía, y entonces la energía final menos la energía inicial tiene que ser menor a 0, tiene que ser negativa, porque como se pierde energía, la final es menor que la inicial. Muy bien. Veamos este problema de acá. Dice, una esquiadora de 62 kilogramos se desplaza a 6.50 metros por segundo en un plano, en una planicie, horizontal sin fricción, cubierta por la nieve, cuando se encuentra en una zona áspera de 4.20 metros de longitud. El coeficiente de fricción cinética entre esta zona y sus esquíes es de 0,300. Después de cruzar por la zona y regresar a la nieve libre de fricción, esquía de bajada por una sin fricción, dice ahí, cubierta de hielo de 2.50 metros de altura. Muy bien. Dice, ¿con qué rapidez se desplaza la esquiadora cuando llega a la parte inferior de la colina? ¿Y cuánta energía interna se generó al cruzar la zona áspera? Vean que este es un problema igual de conservación. Nada más que tiene la particularidad de que hay una fuerza no conservativa. Entonces, resolvemos. Vean que vamos a tomar un dibujo de la situación, un diagrama. Esto es más o menos lo que va a suceder. Vamos a ver.
Dice que la zona con fricción es esta zona de acá. Esta zona tiene una longitud de 4.20 metros, ¿de acuerdo? Dice que la esquiadora en un primer punto tiene una velocidad de 6.50 metros entre segundo. Dice que la masa de la esquiadora son 62 kilogramos y aquí vamos a tener el punto donde sale, que tiene un punto 2, que tiene una velocidad 2 que no conocemos, y dice que la altura de este tramo es de 2.50 metros. 2.50 metros y ella va a llegar aquí abajo, a un punto donde tiene una velocidad 3 que nosotros no conocemos tampoco. ¿Ok? Esa es la situación descrita en un diagrama. Vean que la pregunta A lo que dice es que calcule. La pregunta A lo que dice que calcule es la velocidad cuando llega a la parte inferior de la colina. ¿Ok? O sea, la velocidad en el punto 3. Muy bien. Es más, si quisiéramos nosotros analizar, podemos analizar nada más el punto 1 y el punto 2. Y ya está. El punto 1 y el punto 3 y ya está. El punto 2 es totalmente anecdótico. Bueno, aquí el coeficiente 0.300. Muy bien, entonces vamos a encontrar la velocidad en ese punto. La velocidad 3. Ok, entonces decimos que el cambio de energía mecánica del punto 1 al punto 3 es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. O sea, que la energía en el punto 3 menos la energía en el punto 1 es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Si comenzamos a definir, entonces vean que yo voy a colocar el nivel de referencia aquí abajo. Esta línea punteada es mi nivel de referencia. Entonces, quiere decir que la altura en el punto 1 es 2.50 y la velocidad son 6.50 metros por segundo. Y en el punto 3 la altura es 0, porque está en el nivel de referencia y lo que me pide que calcule ahí es la velocidad. O sea, quiere decir que la energía en el punto 3 sería energía cinética y la energía en el punto 1, lo voy a poner así porque ya que tiene un menos, le voy a poner entre paréntesis, es la energía cinética más la energía potencial gravitacional. Y el trabajo es el trabajo de la fricción. Sería la fuerza de fricción por el delta X por coseno de 180 grados. ¿Por qué coseno de 180 grados? Porque claro, cuando la mujer entra en la zona de fricción, la fricción actúa en dirección contraria al desplazamiento. Y observen nada más como un asunto anecdótico que aquí tenemos el peso de la mujer y aquí tenemos la fuerza normal. Si analizamos la sumatoria de fuerzas en Y es 0, o sea, la normal menos el peso es 0, o sea, la normal es igual al peso. Digo, porque cuando analicemos en esta ecuación de la fricción, esa fricción es el coeficiente por la normal. Desarrollamos un poquito más, aquí me queda 1/2 por la masa, por la velocidad en el punto 3 a la 2, menos, ojo, y ya le voy a sacar del paréntesis, negativo todo, 1/2 por la masa, por la velocidad en el punto 1 a la 2, menos la masa por la gravedad, por la altura en el punto 1, y esto es igual a menos, porque coseno de 180 es menos 1, y entonces me quedaría menos el coeficiente de fricción por la normal por el delta X. Sustituyamos ahí la normal de una vez, entonces me queda 1/2 masa por V3 a la 2 menos 1/2 masa por V1 a la 2 menos masa por gravedad por altura es igual a menos el coeficiente de fricción y la normal era mg por el delta X. En todos los términos aparece la masa, entonces me la puedo quitar de encima. Perfecto.
Entonces me queda 1/2 por la velocidad en el punto 3 a la 2 menos 1/2 por la velocidad en 1 a la 2 menos m, no, perdón, m no, menos g por y en el punto 1 es igual a mu k por g por delta x, menos mu k por g por delta x. Ok. Perfecto, lo que tengo que despejar es la velocidad en el punto 3. Entonces, 1/2 por v a la, perdón, por v3 a la 2 es igual. Estos dos que están restando pasan a sumar. 1/2 v1 a la 2 más g por y1 menos mu k por g por delta x. Y v3 a la 2 sería igual, ese 2 pasa a multiplicar. 2, 1/2 v1 a la 2 más g por y1 menos mu k por g por delta x. Listo, ya puedo evaluar ahí. V3 es igual a raíz de, y entonces me quedaría, vamos a ver, me quedaría 2 por 1/2 por V1 a la 2, que es 6.50, más 9.8 por 2.50, que es la altura, menos mu k, que vale 0.300, por 9.8 por y 4.20, que era la zona áspera, la longitud de la zona áspera. Muy bien. Cuando metemos eso en una calculadora, me da que esa velocidad en ese punto es de 8.16 metros entre segundo. Vean que la solución es exactamente, tiene el mismo principio que las anteriores. Analizar cuáles son las energías, revisar un poquito ahí esa parte de los niveles de referencia. Y una vez que tenemos todo eso listo, pues la siguiente parte es revisar el que tiene fuerzas no conservativas. Muy bien. La parte B dice cuánta energía se perdió. Bueno, la parte B es muy interesante porque la energía interna es la energía de la fuerza no conservativa. O sea, Fk por delta X por coseno de 180. Esa sería la fuerza interna que se desprende de la molécula debido a la fricción. Bueno, ya vimos que este era mu K por N por delta X por coseno de 180 y esta sería mu K por mg por delta X coseno de 180. Cuando evaluamos esto, me quedaría 0.300 por 65 eran, ajá, déjenme ver, no, 62 por 9.8 por, y el delta X que es 4.20. Y recuerden que el coseno de 180 lo hacía negativo. O sea, la fuerza que se pierde ahí, la fuerza interna, menos 766 joules, porque es una energía, un trabajo. Muy bien. Hay dos problemas más de este tema. Está este 7.37. Lo voy a dejar para que ustedes lo ejecuten. Les voy a dar cuánto es la respuesta. En la primera, la parte A, la fuerza de fricción es
637 newton. Y en la parte B, por teorema de conservación, modelo aislado, como le llamaríamos también, tendríamos que la velocidad señalada es de 2.99 metros entre segundo. Muy bien. Algo muy parecido habíamos hecho en leyes de Newton. La idea es que lo resolvamos usando conservación de la energía. ¿Ok? Este de acá también es muy parecido a los que hemos venido resolviendo. Este es un problema, vean ustedes, tiene altura, tiene una zona llamada zona áspera, y es de la parte, bueno, ahí lo indica, es decir, una zona con fricción, que es la zona horizontal. Y la pregunta A que dice, ¿cuál es el coeficiente? Hay que resolverlo por conservación de energía. Hay energía cinética y energía potencial. Lo que hay que hacer es categorizar los puntos, ¿verdad? Bueno, este es el punto A, a veces que no se ven. Este es el punto B y este es el punto C. Muy bien, lo cierto del caso es que en el punto A, que lo que me piden es cuánto vale la fricción, ese coeficiente de fricción, voy a ponerlo por acá, ese coeficiente de fricción es de 0.392. Y la pregunta B, que dice cuánto es el trabajo que realiza la fricción. Bueno, en este caso el trabajo de la fricción de la fuerza no conservativa es menos 0.83 joules. Muy bien, para que lo tengamos ahí claro, lo intentemos de forma muy similar a los que hemos venido trabajando. Y para cerrar este capítulo, tenemos lo que son la relación entre fuerzas conservativas y la energía potencial. Bueno, lo que vamos a tener es que, recuerden que la energía actúa de forma, es una escalar, actúa en todas las direcciones, o sea, no tiene una dirección definida como tal, simplemente actúa. Entonces, esa fuerza es la derivada, la podemos relacionar con la energía potencial como menos la derivada de la energía potencial con respecto a X en Y, para tener una fuerza que es vectorial, menos la derivada de la energía con respecto a la diferencial en Y, en J, y menos la derivada de la energía potencial con respecto al diferencial en Z, en K. Esa es una función de energía potencial. Vean un ejemplo para que lo entendamos. Dice, una fuerza paralela al eje X actúa sobre una partícula que se mueve sobre el eje X. O sea, que en la ecuación anterior solamente actuaríamos en el eje X. Dice, la fuerza produce una energía potencial dada por, y ahí viene, Vx es igual a alfa x a la 4, donde alfa vale 0.630 joules entre metro a la 4. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza, magnitud y dirección cuando la partícula está en menos 0, en x igual menos 0,8? Muy bien, entonces hacemos uso de lo que acabamos de decir. La fuerza, en este caso es una fuerza en x, va a ser la derivada de la energía potencial en x con respecto a la función es en x, ¿verdad? Con respecto a x. Bueno, de hecho que no es lo correcto ponérselo, podemos ponérselo para ubicarlo, pero es una energía, entonces el problema lo menciona de esa forma. Podríamos dejarlo sin nada y está perfecto. Muy bien. Ahora bien, colocamos la función. Quiere decir que la fuerza es la derivada y la función de la energía, vean que aquí estaba, es alfa por x a la 4. Con respecto a x. Y derivamos. Entonces, y cuando derivamos eso, me queda que la fuerza sería 4 alfa por x a la 3. Derivamos con respecto a x. Y evaluamos para el punto que me están pidiendo, que es 0,800 metros. Entonces me quedaría 4 por alfa, que ahí me decía el problema, el valor de alfa es 0.630 joules, y el valor de x, que era joules sobre metro a la 4, era ese, y el valor de x, que era 0.800
800 menos 0.800, me faltó el menos por ahí, menos 0.800 a la 3. ¿Cuándo evaluamos eso? Bueno, y aquí había un menos delante, ¿verdad? De fórmula que omitimos, pero ya se lo ponemos inmediatamente. Recuerden que la fórmula era menos. Acá está. ¿Lo ven? Muy bien. Y cuando evaluamos eso nos da que la fuerza es de 1.29 newton. Muy bien. Acá les adjunto el link donde vienen las soluciones a todos los ejemplos resueltos del libro. Vienen uno por uno. Los del capítulo 7, que es el que estamos atendiendo. Ahí está el código QR, por favor, para que ustedes puedan acceder a los ejercicios resueltos del CIERS. Y aquí, este es un ejercicio adicional también que trae el libro. Vean lo que es un poco diferente a lo que hemos venido trabajando, tal vez en diferentes que tienen un poco más de elementos. Bueno, ahí en ese código QR ustedes también podrán encontrar la solución de ese ejercicio. De mi parte es todo por hoy. Estudien, que es lo importante, resuelvan problemas y nos vemos en la próxima.